Claro, cuando se habla de esto de la deuda, generalmente los economistas hablan de que, bueno, si la deuda no se puede pagar, se reestructura, y si se puede pagar, se paga. Las cuestiones jurídicas, si los contratos están ajustados a derecho, si respetaban el orden constitucional, eso no interesa, si fueron ilegales, si fueron nulos. Y aquí yo he analizado el plan Brady exhaustivamente y lo comparé con el plan Brady ecuatoriano, que es idéntico, pero además en el Ecuador, por un decreto del presidente, yo tuve facultad de entrar a todos los archivos confidenciales reservados y ahí vimos cómo había sido todo el proceso ecuatoriano exactamente igual a Argentina. Dictadura militar en el 76, estatización de la deuda en el 82, refinanciaciones permanentes durante la década del 80, plan Brady en el 92 y megacanje de títulos en la Argentina en el 2000, en el Ecuador en el 2001, en la Argentina en el Ecuador en el año 2000. Los abogados de los banqueros, los mismos los de la Argentina que los del Ecuador. Los bancos acreedores, los mismos. Los términos del contrato, idénticos. Y yo en la Facultad de Derecho, cuando explico estas cosas, algunos se asombran, pero para los inversores extranjeros es lo más común del mundo, que nuestros países firmen cualquier cosa. Y le voy a dar simplemente un detalle. Cualquiera que firme un contrato de la naturaleza que fuere, de locación, de compraventa, un boleto, una hipoteca, supone que lo que está firmando es un acto legal. Nadie puede suponer que lo que está firmando es un ilícito. Bueno, como los acreedores sabían que lo que se estaba firmando no solo violaba la ley del país, sino aún violaba la legislación de los Estados Unidos, cosa que hemos podido determinar acabadamente, pusieron una cláusula madre en todos los contratos de endeudamiento que decía textualmente así: si este contrato fuera nulo, ilícito, ilegal y no pudiera ejecutarse, la República Argentina renuncia irrevocablemente a pedir la nulidad, a solicitar la ilicitud del contrato y cuestionar la ejecutabilidad del mismo. Increíble. Claro, es una cláusula que no es para nada convencional, pero además, para mostrar que esto ya no era una operación convencional, como son ahora estos contratos que se celebran con empresas petrolíferas o mineras, no, esto era realmente un verdadero plan de saqueo y dominación. En el plan Brady había una operatoria de garantía del plan, que era el Estado Nacional tenía que comprar bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos para garantizar el plan. ¿Por qué entró la Argentina al plan Brady? Porque si entraba al plan Brady, la deuda argentina iba a bajar un 20%. Entonces, claro, si debemos un montón de dinero y nos rebajan el 20%, es una buena oportunidad. Lo que pasa es que la Argentina, para empezar ese plan, tuvo que endeudarse con el Fondo Monetario, con el Exim Bank de Japón, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, que nos prestaron plata para comprar esos bonos de garantía. Que por supuesto, por la estructura que estaban hechos, determinaban que ese 20% de por sí ya quedara licuado, pero con otro agravante, que el 20% se iba a rebajar sobre el valor nominal de la deuda. Es decir, la deuda eran 62.000 millones de dólares, el 20% era sobre esos 62.000. Lo que ocurre es que la deuda argentina en el mercado internacional valía exactamente entre el 17 y el 20% de ese valor nominal. Eso sirvió para que los acreedores dijeran: ¿cuánto vale YPF? Tanto. ¿Cuánto vale Telefónica, la empresa de teléfonos? Y bueno, por un decreto de Menem, toda persona que aparecía con títulos comprados a 17 dólares se le reconocía valor de 100. O sea, un negocio realmente redondo. Ahora, ese contrato de bonos colaterales tenía todo un articulado a favor exclusivamente de los acreedores. Entonces, si el plan Brady llevaba 30 años, se supone que iban a esperar el año número 30 para tener un reajuste porque ya se había cumplido. Pero no. En una muestra del desprecio que nos tienen los bancos acreedores, o sea, el sistema financiero en general,
aunque nosotros nos creemos muy largas, tipo que sabemos mucho, hacemos un exhibición de soberanía, hicieron firmar una cláusula que decía textualmente así: en caso de que existe una alteración de las circunstancias contractuales, el Estado Nacional tendrá derecho a solicitar un reajuste o reacomodamiento. Ellos usan en los contratos términos bastante crípticos. Tendrán derecho a usar de esta facultad 21 años menos un día. Nunca me puedo explicar, claro, digo, es decir, la burla tiene que ser completa, entonces 21 años, un día más, un día menos, pero no, decía así, 21 años menos un día después de la muerte del último de los descendientes vivos del embajador de los Estados Unidos en la corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre del que fue presidente de los Estados Unidos. Yo me acuerdo como le presencié al presidente Correa el texto de este documento. Él suponía que, como yo no hablo demasiado bien inglés, había hecho una mala traducción. Pero claro, la traducción la había hecho por traductores oficiales del Ministerio de Finanzas, y decía textualmente así. O sea que la familia Kennedy es muy grande, quizás se extinga en el año 3000, entonces tenemos que esperar 21 años más, menos un día, para que la Argentina haga algún reclamo sobre un contrato que terminó hace ya 10 años. Ahora, esto no son cosas convencionales, no son cosas materia de análisis jurídico, son verdaderas burlas. Y lo grave es que hicieron esto y un presidente argentino firmó un decreto autorizando la firma de ese convenio, un ministro de Economía lo firmó, y después todos los gobiernos posteriores lo refinanciaron sin que se les moviera un músculo. Entonces, cuando yo hablaba de esta gran complicidad de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, es porque aquí ninguno puede alegar que no tuvo nada que ver, porque todos han sido cómplices de esto. Y por eso mismo, en el Congreso han votado unánimemente todo proceso de canje sin que ninguno se atreviera a levantar la voz para cuestionar. Claro, se fue Menem y, como le decía, dejó 150.000 millones de dólares, y vino Fernando de la Rúa, que iba a venir a transparentar la política, a hacer que esto funcionara con pautas morales como no había funcionado nunca. Y por supuesto, lo primero que hizo es nombrarlo de ministro de Economía, el doctor Machinea, que después de su excepcional fracaso con el blindaje financiero y de un breve interreño de Ricardo López Murphy, lo designó de nuevo a caballo, que fue votado unánimemente con algunas excepciones. Entonces, claro, en el año 2001 el sector externo, la deuda, había crecido cada vez más. ¿Y qué dijeron? Como tenemos obligaciones a vencer en el corto plazo, lo mejor es patearlas para adelante, cambiarlas por otros bonos que venzan dentro de 20 años y salimos del problema. Lo que ocurre es que esa salida del problema le costó al Estado Nacional 55.000 millones de dólares, según la pericia que obra el Juzgado Federal número 2, por denuncia que hizo Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Mario Cafiero y Alfredo Bravo. Denuncia que yo redacté porque tenían serias dudas de presentarla. Hoy, en este momento, Domingo Cavallo está procesado por defraudación al Estado en esa causa, que por supuesto está ahí dormida porque el juez no le interesa en lo más mínimo activarla. Entonces, claro, todo el proceso sigue y llegamos a la gestión de Kirchner, que en un libro que escribió con Torcuato Di Tella, cuando le preguntan qué pasa con la deuda, él dice: la deuda es ilegal, pero grave error en una persona que supuestamente es abogado, pero hay que pagarla porque ha sido reconocida por todos los gobiernos constitucionales. Eso mismo me respondió Cristina Kirchner en una carta personal que me envió en el mes de febrero del 2010, cuando yo le hice mención a que la Argentina no podía reestructurar la deuda porque había todo un proceso de nulidad que respondía a cuestiones elementales del orden jurídico, y me contestó lo mismo.
que los gobiernos constitucionales habían revalidado todo esto y que por otra parte ella no podía hacer nada porque el Congreso no había hecho nada. Claro, en el año 2011, Pino, Claudio Lozano, Liliana Pará, todos los que en ese momento eran miembros del bloque, del interbloque de diputados, presentaron un escrito que yo redacté pidiendo la nulidad de la deuda de la dictadura en razón de que había un fallo de la Justicia Federal emitido en el mes de julio del 2000 que determinaba que la mayor parte de la deuda era producto de un escandaloso fraude, con un detalle minucioso de todas las operaciones que se habían hecho, especialmente las de YPF. Entonces Kirchner, entendiendo que esto había que reestructurarlo, realiza el gran canje, como dice Cristina, la operación más grande que se hizo en la Argentina en toda su historia. Ahora, ¿por qué la operación más grande? Porque la deuda bajó el 70%. Yo he leído todos los discursos de la presidenta, y esto lo repite ella, lo repiten los economistas del kirchnerismo. Es decir, es como que, claro, cuando uno hace los números, no le da de ninguna manera el 70%. Ahora, ¿por qué no le da de ninguna manera los números? Porque el error es tomar como deuda lo que se canjeó, y cuando se hace el canje en 2005, lo que Kirchner canjea no es el total de la deuda, sino simplemente 80 sobre... Cuando el doctor Kirchner hace el canje, la deuda eran 172.000 millones de dólares. Lo que entra en el canje no es esa cifra, sino 82.000, que era lo que estaba en default, porque lo demás se pagaba regularmente. Nunca hubo un default total como todos dicen. De esos 82.000 entraron al canje 60, y esos 60.000 se canjearon por títulos por 37.500 millones de dólares. O sea, el ahorro real fue inferior al 20%, no el 70%. Claro, el canje se reabre en el 2010 a través de una operatoria hecha en el 2009 por un grupo de aventureros comandados por Emilio Campo y Alfredo Echevarne, que le proponen al gobierno, al ministro de Vudú, hacer un canje de deuda porque habían comprado títulos de la deuda al 20% del valor nominal y el gobierno les iba a reconocer el valor de 100. Entonces, a través de estas operaciones que son normales acá, y con el voto de la Unión Cívica Radical, se aprobó el canje. Y con esta particularidad, cuando se hizo el canje en 2005, se mandó una ley cerrojo al Congreso para que el canje no se abriera nunca más. Y el presidente Kirchner declaró que el que no cobraba nunca más. Lo que era un disparate, porque yo soy tenedor de un título de deuda autorizada por un decreto presidencial y avalado por un Congreso. Ese título tiene plena validez y lo puede ejecutar hasta sus últimas consecuencias, lo que estamos viendo en este momento en los tribunales de Nueva York. Bueno, se hizo el canje en 2009, entraron 12.000 millones de dólares de nuevo, y la deuda fue canjeada en un 93%, habiéndose reducido realmente en un 23%. Pero con este agravante, que ese canje se hizo emitiendo bonos atados a la inflación y otros bonos con un premio que es el cupón atado al PBI. O sea, cuando el PBI crece más del 2,2%, el bono tributa un interés que es acumulativo.